Pues sí, no estáis soñando. Os presento en exclusiva mundial Flux 1 Tool ControlNet para Forge Web UI, una imprescindible herramienta que espero que os sea muy útil. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Podemos decir que Flux 1 Tool es básicamente un ControlNet con esteroides. En lugar de utilizar un checkpoint más un modelo ControlNet, hay un checkpoint específico para cada tarea. Por lo tanto, con Flux 1 Tools no se puede utilizar cualquier checkpoint para trabajar con este tipo de ControlNet. Y además, como estos checkpoints son tan grandes, necesitan mucha memoria VRAM para funcionar. En principio hacen falta 24 GB, salvo que los comprimamos en memoria cuantizándolos. Y eso es lo que he hecho yo con mi modesta extensión para Forge, que en principio debería funcionar incluso en tarjetas gráficas de 8 GB de VRAM. Y como la he programado yo mismo, os pido perdón si os resulta complicada instalarla y si aparece algún error. Mi tiempo para programar es bastante limitado. En cualquier caso, seguramente habrá actualizaciones y si hay algún problema, lo comentaré en la descripción del vídeo. Esta extensión soporta 3 checkpoints, el modelo Kani, el modelo Dep y el impresionante modelo Redux. Antes de que me preguntéis, el checkpoint fill para hacer inpainting y outpainting sí que he logrado hacerlo funcionar, pero necesito tiempo y algunas ideas para crear un lienzo funcional. Además necesito que os suscribáis. Pero vamos al lío, comencemos. Comenzaremos descargando los 3 modelos de Flux 1 Tools ControlNet, el modelo Kani, el modelo Depth y el modelo Flux 1 Dev. Os dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo. Estos 3 checkpoints debéis moverlos a la carpeta que podéis ver en pantalla. Descargaremos también desde mi Google Drive los modelos Test Encoders cuantificados para ahorrar memoria RAM. Debéis descomprimir el contenido de este fichero zip dentro de la carpeta Diffuser. Podéis ver la ruta en la pantalla. Desde el enlace de Google Drive os descargaréis el fichero requirementversions.txt y lo copiamos dentro de la carpeta Web UI en nuestra instalación de Forge. Deberemos reemplazar el fichero existente. A continuación arrancamos Forge para que se instalen y actualicen todas las dependencias que necesite la extensión. Y una vez dentro de Forge, instalaremos la extensión. Comenzaremos pulsando sobre la pestaña Extensions. A continuación pulsaremos sobre la pestaña Install from URL. En el recuadro URL for Extension Git Repository, copiamos el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Pulsamos el botón Install y esperamos. Una vez terminada la instalación, pulsamos sobre la pestaña Installed y como siempre pulsamos los botones Check for Update y Apply and Restart User Interface. Una vez finalizada la instalación, podremos ver la pestaña Flux 1 Tools. Abriremos el menú Advanced Settings de la extensión. En este apartado debemos introducir un token de lectura de Hugging Face. Si no lo tenéis, tendréis entonces que crearos una cuenta y crear un token. Veamos cómo. Nos vamos a la página de Hugging Face y pulsamos este botón para registrarnos si no tenemos cuenta. Debéis introducir un correo electrónico y una contraseña y os pedirá probablemente que verifiquéis el correo electrónico. Y una vez que hayamos entrado correctamente a Hugging Face, pulsamos sobre el icono de nuestro perfil y en el menú desplegable seleccionamos Access Token. Pulsamos sobre el botón Create New Token, seleccionamos la pestaña de lectura Read, escribiremos cualquier nombre de referencia, por ejemplo Flux 1 Tools, y pulsamos el botón Create Token. Y ya tendremos creado el token. Pulsamos el botón Copy para mandarlo al portapapeles. Volvemos a la extensión y pegamos nuestro token en este recuadro. Y pulsamos el botón Save HF Token. Por último, cerraremos Forge y la ventana de comandos y volvemos a ejecutar Forge. Hay que terminar la instalación creando una imagen en modo Kani o en modo Dep.
En el momento que hayamos generado una imagen, ya podremos utilizar todas las funciones. Con estos botones seleccionaremos el modo de trabajo. Podremos pasar de Kani a Depth o a modo Redux. Para comenzar, siempre tenemos que tener una imagen en la ventana de control. Podremos pulsar sobre ella para leerla o también podemos arrastrar una imagen sobre esta ventana. Cuando cargamos una imagen, se ejecuta automáticamente el preprocesador. En este caso podemos ver cómo actúa el preprocesador Kani. Los ajustes para cambiar los detalles de la imagen del preprocesador son estos cuatro de aquí. En el caso de Kani, se actualizarán de forma automática cada vez que cambiemos un valor. Estos valores trabajan exactamente igual que usando ControlNet clásico. Si queréis saber más de cómo funciona este sistema, os dejo un enlace en la parte superior. Encontraréis la información a partir del minuto 2 y 28 segundos. La primera vez que utilicéis cada modo, tardará más de lo habitual, ya que puede descargar modelos extras desde internet y la primera imagen que genere también tardará más, ya que tiene que cargar y cuantizar los modelos en memoria. Este procedimiento es un poco lento, pero es el que nos permite ejecutarlo con poca memoria VRAM. La resolución de la imagen resultante la ajustamos con estos dos parámetros. Podemos ajustar el tamaño de forma automática pulsando sobre este botón. Podemos actualizar la imagen del preprocesado pulsando sobre este botón, aunque en el modo Kani se hace de forma automática. Cuando tenemos una imagen cargada y cambiamos el modo a profundidad, Depth, podemos ver cómo se crea un preprocesado. La primera vez que hagamos un preprocesado en Depth puede tardar porque debe descargar el modelo del preprocesador seleccionado. En el modo Depth podemos seleccionar el modelo de preprocesador. Una vez cambiado, debéis pulsar el botón Run Preprocessor para actualizar la imagen que genera el preprocesador. Este vídeo tiene cortes para que el proceso sea más dinámico. Podemos ocultar la ventana central en los tres modos pulsando sobre este botón. Si pulsamos de nuevo, la ventana central se volverá visible. Podemos cambiar el número de imágenes que queremos generar cambiando el parámetro Batch. En este lugar debemos introducir nuestro prompt. En la ventana informativa Progress recibiremos información sobre la generación de nuestras imágenes. En el recuadro Seed veremos el número de la semilla que se está generando y si desmarcamos la opción aleatoria podemos introducir nuestra propia semilla. Aquí ajustaremos el número de pasos y aquí la escala de guiado. Su funcionamiento es similar al CFG Scale. Podemos usar la aceleración del LoRa Hyperflux 1. Lo haremos marcando esta opción. El número de pasos cambiará de forma automática de 30 a 8, aunque es posible que usando el LoRa necesitemos aumentar un poco este valor, entre 8 y 14. La primera vez que uséis el LoRa, se descargará el modelo de dicho LoRa. Aunque puede perder un poco de calidad, la velocidad puede aumentar drásticamente. Podemos enviar la imagen generada a la pestaña Image to Image. Podremos enviarla igualmente a la opción In Paint. Y de la misma forma también podremos enviarla a la pestaña Extras. Ahora vamos a ver el modo Redux. Redux es una herramienta que permite hacer variaciones a una imagen manteniendo su esencia. De esta forma podemos crear una nueva imagen manteniendo la apariencia básica. Cuando añadimos un prompt, podemos modificar la imagen y cambiar totalmente el estilo. El modelo analizará la imagen de control y generará una nueva versión de esta imagen con las nuevas instrucciones del prompt. Masking Scale es el principal parámetro de control. Si lo bajamos, intentará acercarse más a las instrucciones del prompt. Por el contrario, si aumentamos este valor, intentará respetar más los elementos de la imagen de control. Los siguientes controles son solo para usar dos imágenes, un método que no he conseguido hacer funcionar bien. Este primer parámetro vale para indicar la potencia de la primera imagen. El segundo parámetro indicará la potencia de la segunda imagen de control. Los siguientes dos controles no tengo ni idea de para qué sirven. No aparecen documentados en ningún sitio, pero sin embargo he podido programarlos. Así que ya me contaréis. Dentro del menú Advanced Settings podéis cambiar la ruta donde se almacenan los checkpoints de Flux 1 Tools y de igual manera
podréis también cambiar el lugar donde se guardan las imágenes. Debéis pulsar el botón Save Setting para que los cambios surtan efecto. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.